En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llegamos hoy a uno de los temas centrales de nuestro curso, que es el lugar que tiene el artículo dentro de la Suma Teológica. Una cosa que hay que notar es que la estructura que tiene el artículo no es algo exclusivo de la Suma. Más bien podemos decir que es la maduración del estilo de estudio, de exposición y de investigación de Santo Tomás y sin duda de otros autores de la época. Habíamos dicho en alguna de nuestras reuniones anteriores que la universidad medieval se caracterizaba por los debates. Eran llamadas cuestiones disputadas. Y quien hace el ejercicio de debatir, quien entra con frecuencia en esa tarea de debatir, pues muy pronto van viendo la necesidad de que haya unas reglas de juego. Para debatir tiene que haber unas reglas de juego. Por ejemplo, uno se da cuenta que para debatir es necesario que haya respeto. El insulto, la descalificación, la burla no añaden argumentativamente. Los elogios, los aplausos no añaden desde el punto de vista de argumentos. En una pelea de boxeo, tal vez sí. En un reinado de belleza, tal vez sí. Pero en una discusión teológica, no. Entonces, cuando uno ha hecho muchas veces el ejercicio de debatir, uno se va acostumbrando a que tiene que haber unas normas. Y el uso constante de esas normas va llevando a un estilo de hablar. ¿Cuáles son esas normas básicas? Bueno, ya dije una, que es la del respeto. Otra norma es la claridad. Vamos a utilizar las palabras. Usted está hablando de causa. ¿Qué entiende usted por causa? Defina usted sus palabras. Entonces, en el lenguaje científico siempre se da una depuración del lenguaje, siempre se da una depuración de las palabras. A eso se llama formalización. Formalización quiere decir que vamos a utilizar las palabras con significados bastante precisos, nunca se llegará tal vez al 100%, pero queremos eliminar la ambigüedad y queremos eliminar el capricho. Si una persona dice, no, un momento, es que para mí la palabra energía significa un animal que tiene cola y que trepa por los árboles. Esa es la energía. Señor, eso se llama una ardilla. No, es que yo la llamo energía. Déjeme. Yo lo quiero llamar energía. Ese tipo de actitud no ayuda. Es necesario construir un lenguaje que sea común y que sea claro. Otra cosa que es necesaria en el lenguaje, en la discusión formal, es el hecho de que la repetición es estéril. Usted dice una cosa, que la vuelva a decir no la hace más cierta. Esto está en contraste con lo que sucede en el mundo de la retórica, en el mundo de la persuasión y también en el mundo de la comunicación pública. No recuerdo si fue Voltaire el que dijo alguna vez, calumnia, que algo queda. Y eso es cierto. Eso de estar repitiendo un mensaje hace que la gente le quede grabado, le queda eso en su cabeza. Entonces la repetición es útil como retórica, como persuasión, pero en el terreno argumentativo no. Que usted diga 100 veces Dios sí existe, o que diga 120 veces Dios no existe, no cambia nada. O usted presenta argumentos o usted no los presenta. Y si usted presentó argumentos, repetirlos no los hace más argumentos.
Entonces, poco a poco, las personas entrenadas en este tipo de actividad van llegando a una serie de criterios, por ejemplo, como la propiedad, la claridad y la sobriedad. Esas tres palabras son claves y son muy típicas, podríamos llamar, muy típicas de quien tiene este entrenamiento. Repito, propiedad, claridad y sobriedad. La propiedad significa lo que hemos dicho, que cada palabra se utiliza con su sentido propio. Esa es la propiedad. Yo no voy a inventarme palabras. Normalmente el inventarse palabras es un ejercicio que más bien denota una situación de la interioridad, de la subjetividad, ¿no? El uso caprichoso del lenguaje dice algo de ti, no dice de la discusión que tenemos, sino dice algo de ti. Tal vez tienes conflictos interiores, tienes situaciones difíciles, pero pues eso, digamos, es importante desde el punto de vista humano, pero no tiene que ver con la argumentación. La claridad quiere decir que tú vas a presentar tus razones de la manera más simple posible, es decir, sin adornos, sin agregar cosas. Que tu línea argumentativa tenga todo lo que debe tener y solo lo que debe tener. En la misma línea o parecida va la sobriedad. La sobriedad consiste en que las alusiones personales o la multiplicación de ejemplos, el uso extensivo de los adjetivos, todas esas cosas son importantes en la vida humana. Si usted va a hacer una misión, si usted quiere persuadir a la gente, qué sé yo, de que cambien su vida, probablemente usted tiene que utilizar muchos ejemplos y muchos adjetivos y ponderar las cosas, y usted gesticula mucho. Pero en el lenguaje científico, en el lenguaje de la discusión, eso no es necesario. Entonces, tenemos a un Tomás de Aquino que lleva muchos años, 20, 30 años de extensas discusiones, y muchas de sus obras ya tienen ese sello. Recordemos que hay una colección de artículos científicos de Santo Tomás que se llaman las cuestiones disputadas. Y si usted mira las cuestiones disputadas, es lo mismo que tenemos en la Suma, si se quiere de un modo mucho más amplio. Por ejemplo, dentro de las cuestiones disputadas hay una sobre la verdad. Voy a estudiar el tema de la verdad. Esa es una obra, una de las cuestiones disputadas. Pero dentro de la verdad hay una gran cantidad de artículos. 10, 12, 20 artículos. Cada artículo va a tomar un aspecto del problema. Y en ese artículo se va a seguir la estructura que encontramos también en la Suma Teológica. Bueno, esa es la génesis del modo de escribir de Santo Tomás. Y les repito, no es algo demasiado especial. No es una creación individual, súper original, no, realmente no lo es. Es más bien la consecuencia lógica de una persona que está en ese ejercicio con mucha frecuencia. Bueno, vamos a decir unas 8 cosas sobre lo que es el artículo y la manera como se estructura. Lo primero que debemos decir es que cada artículo corresponde a una pregunta específica. Lo propio de una discusión es aclarar términos, ya lo dijimos, pero también es dividir las preguntas. La única manera de encontrar claridad es clasificar. Estoy descontento con el universo. Hay gente que está descontenta con el universo. No me gusta el universo. Bueno, ¿qué no le gusta? Nada me gusta. Es difícil avanzar así. Entonces, es necesario entrar en preguntas específicas. Bueno, concretamente, lo que no me gusta del universo es eso de que hay leyes permanentes. Bueno, entonces estudiemos el tema de las leyes. Ahí está. Eso es lo que se hace en una investigación, en un estudio formal. Entonces, si usted mira bien la Suma Teológica u otra obra, no es que sea algo único de la Suma. En el fondo es un ejercicio de clasificación de preguntas. A ver, vamos a hablar de qué. Es que quiero que hablemos de todo, de la gracia, de Cristo, del Espíritu Santo, del pecado, de la redención, los ángeles, la creación, la providencia. No, espere, vamos a clasificar.
Entonces veíamos en aquel video que les puse, ahí veíamos el esquema de la suma, cómo la suma tiene grandes partes. Pero luego dentro de esas partes considerables de la suma, entonces van a aparecer secciones que no están enumeradas de ese modo. Por ejemplo, vamos a estudiar la creación material. Entonces va a haber una serie de cuestiones sobre la creación material. Vamos a estudiar los ángeles y demonios. Listo, hacer una serie de cuestiones. Entonces, podemos decir que las grandes partes de la suma tienen secciones. Dentro de las secciones aparecen cuestiones. Ya una cuestión es un núcleo temático bastante unificado. Por ejemplo, vamos a estudiar los ángeles. Esa es una sección muy grande. Pero dentro de los ángeles podemos estudiar lo que tiene que ver con el conocimiento. ¿Tienen conocimiento los ángeles, sí o no? Entonces, va a haber una cuestión que es el conocimiento en los ángeles. O vamos a ver cuáles son las partes potenciales de la justicia. Vamos a estudiar eso. Es un ejercicio continuo de clasificación. Podemos decir que la suma teológica, y lo mismo son muchísimas otras obras, prácticamente toda obra científica termina siendo eso, es un ejercicio de clasificación. ¿Esto dónde va? Esto va aquí. Y esto, no, eso no va ahí, eso va acá. Y este sí va aquí. Ese es el ejercicio de la inteligencia. La inteligencia clasifica. Y la inteligencia clasifica porque la inteligencia distingue. Es interesante cómo distintos autores llegan a conclusiones semejantes. Decía Bernardo Lonergan, que tiene una gran formación, o tenía una gran formación tomista, pero por supuesto también otras corrientes. Decía Bernardo Lonergan que lo propio de la inteligencia es la diferenciación de conciencia. O sea, tomar conciencia de una diferencia. Espere, dentro de lo que usted pregunta, hay varios modos de entender las cosas. Usted se refiere a conocimiento en términos de qué. Si conocen a Dios, si se conocen a sí mismos, si conocen la materia, estamos hablando del conocimiento de los ángeles, suponiendo. ¿Usted se refiere a cuál de esos conocimientos? Entonces yo tomo un tema, el conocimiento de los ángeles, y lo voy dividiendo en preguntas. Cuando ya llego a una pregunta que parece que ya no se puede dividir más, ese es un artículo. Artículo, entonces, ¿qué es? Es la estructura mínima de pregunta que ya parece que ya no se puede dividir más. Por eso la llamamos una pregunta específica. Vamos a llegar a una pregunta específica. No soy experto en esa área de la teología, pero supongamos en esto de los ángeles que una pregunta específica es esta: ¿los ángeles pueden conocer las realidades corporales? Esa es una pregunta. Posiblemente la respuesta es sí, pero posiblemente la respuesta es no. Es interesante ver que esa pregunta específica es parte de una cuestión más amplia. O sea, esto tiene una estructura de árbol. Y esa estructura de árbol precisamente es lo que hace que haya tanta consistencia. Porque cuando usted ve que una persona habla de todo y habla de nada, usted muy pronto siente, este es un charlatán, este tipo no tiene nada que decir. Entonces yo tengo otras maneras de perder mi tiempo y yo no voy a perder tiempo en esto. Pero cuando usted ve que una persona realmente está haciendo una clasificación, y cuanto más razonable y exhaustiva es esa clasificación, usted más en serio toma a la persona. Es algo realmente admirable. Entonces, lo propio de la sabiduría es la clasificación. Es una pregunta específica que muestra un aspecto de una cuestión, un aspecto muy propio de una cuestión, con una característica: la respuesta es alternativa, o sí o no. Pero también existe la posibilidad de que la respuesta sea, hombre, sí en cierto sentido, no en otro sentido. Es lo que se llama distingo. Distingo es encontrar en qué sentido sí o en qué sentido no. Entonces, si estamos en el tema de los ángeles, si usted se refiere a conocimiento como nosotros conocemos, es decir, a partir de los sentidos, ese tipo de conocimiento claramente no lo tienen los ángeles. Si usted se refiere a otro tipo de conocimiento intuitivo, etcétera, etcétera, ese sí lo tienen. Eso se llama una distinción. Entonces, el artículo siempre llega
a una clasificación, a una alternativa, perdón, y esa alternativa es un sí o un no. Quiere decir que no cabe dentro de esto la salida, o como dicen, el output, la salida de un artículo no es otra pregunta. Recuerde que dijimos que es una pregunta específica mínima. Entonces, un artículo no termina en otra pregunta. Un artículo es un lugar de respuestas. La respuesta será sí, será no o será distingo. En tal sentido sí, en tal sentido no. Pero la respuesta, la salida, el resultado de un artículo no es otra pregunta. Porque si fuera otra pregunta, entonces quiere decir que enunciaste mal tu artículo. El artículo tiene que estar enunciado de tal manera que llega a una determinada respuesta. Tampoco la respuesta es quizás, ni tal vez, ni a mí no me parece. O sea, en esto no se puede ser ni muy posmoderno ni muy millennial. No me parece. No me parece. No, de lo que se trata es de llegar a una respuesta. El artículo es el horno de las respuestas, la casa de las respuestas. Se supone que tú vas a llegar a una respuesta. Si no puedes llegar a una respuesta, no enunciaste bien tu pregunta. Entonces, el artículo te va a dar respuestas. Hay que notar, con respecto al artículo, que tiene una dimensión histórica y tiene una dimensión temática que aparecen las dos. Hoy se habla mucho, cuando se hace una investigación, se habla mucho de que hay que establecer el status questionis. Status questionis es qué se ha dicho sobre este tema. Bueno, ¿quiénes han hablado sobre eso de ángeles? ¿Quiénes han hablado sobre eso? Bueno, pues hay un artículo que se publicó en la revista teológica brasilera donde se plantea tal cosa. Un journal de Austria tiene otro artículo que trata el mismo tema. En Canadá se publicó un libro sobre ese tema. Bueno, el status questionis, ¿cómo aparece dentro del artículo? Siempre antes de dar una respuesta hay un recorrido. Y ese recorrido tiene precisamente alusión a lo que ya se ha dicho sobre el tema. Muchas veces los textos que se presentan ahí son textos de la Escritura, son textos de padres de la iglesia, son textos de filósofos, son textos de otros teólogos. Ese es el estudio histórico. Aunque es algo pequeño, cuando uno mira un artículo pueden ser 2 páginas en el formato usual de nuestras páginas, 2 hojas. Aunque sean solo 2 hojas, hay un pequeño estudio histórico. Es pequeño, no es exhaustivo, seamos sinceros, pero hay varias opiniones relevantes, sobre todo aquellas que de alguna manera impactan más la discusión. Es un estudio histórico. El artículo también tiene un estudio temático. Estudio temático es el esfuerzo de mirar distintos ángulos. ¿Esto cómo se ve desde distintos ángulos? A ver, esto desde el judaísmo, ¿cómo se ve? Bueno, pues Maimónides tiene esta posición. Esto desde el estudio, desde la perspectiva musulmana, ¿esto cómo se ve? Bueno, Averroes decía tal cosa. Entonces, fíjate cómo el estudio histórico y el estudio temático se combinan. He puesto ahí en el tablero una expresión. La idea es salir de las cámaras de eco, de los cuartos de eco. Echo chambers es una expresión que se utiliza bastante para indicar la tendencia que uno tiene, es una tendencia muy humana, a hablarle solo a las personas que ya están de acuerdo con uno. Otra expresión que hay en inglés sobre eso es preaching to the choir, ¿no? Usted le está predicando a los del coro. Los del coro se supone que están convencidos de lo que usted está diciendo. Entonces, una tendencia muy humana es, yo solo hablo con los que ya están de acuerdo conmigo. O alternativamente, yo solo escucho a los que ya piensan como yo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una tendencia de izquierda, me la paso leyendo libros de izquierda, líderes de izquierda, movimiento sindical, la causa obrera. Bueno, y lo que tenga que decir otra persona no me interesa, porque yo solo leo lo mío. Yo solo oigo a los que ya piensan como yo. Eso es lo que se llama una cámara de eco.
Como si usted estuviera, pues la imagen se entiende, como si usted estuviera en un cuarto y todo lo que usted dice se lo van a repetir. Entonces, por ejemplo, si usted es ateo y usted solamente habla con ateos y oye ateos, pues usted refuerza sus ideas, pero empobrece su conocimiento. Usted puede tener ideas muy firmes y al mismo tiempo muy pobres. Entonces es necesario aprender a debatir por fuera de la cámara de eco. Y ese es uno de los valores, me parece, más interesantes de la Suma Teológica. Hay numerosos autores que no tienen que ver con la fe cristiana. Hay paganos, hay, ya lo he dicho, musulmanes, hay judíos. Entonces aparecen esas personas y aparecen sus argumentos. Yo no quiero caer en la tentación de simplemente decir algo porque eso es lo que se dice en mi capilla. Yo no quiero quedarme simplemente con lo que se dice en mi capilla. Quiero aprender qué es, cuál es la manera de argumentar de otros y en qué pueden tener razón otros. En cierto sentido, hay otra obra de Santo Tomás, también la muy conocida, Suma contra Gentiles, que es más audaz en este aspecto, porque como se sabe, en la Suma contra Gentiles prácticamente la Biblia tiene muy poco lugar de argumentación, casi solo se presenta como ejemplo, como un ejemplo suplementario, pero la argumentación en la Suma contra Gentiles casi no depende de la Biblia. O sea que el nivel de argumentación, si se quiere, es mucho más amplio o mucho más fundado en criterios racionales. ¿Cuál es el propósito del artículo? El artículo quiere ser una construcción progresiva de conocimiento. Varios han hecho la comparación entre la Suma Teológica y lo que es un edificio alto, robusto, pesado, complejo, pero al mismo tiempo unificado, como es una catedral, digamos. Tú te das cuenta que una catedral, hay que pensar, por ejemplo, en una catedral gótica. Una catedral es algo inmenso, pero también te das cuenta que unas partes sirven de base a otras, que sirven de base a otras y a otras, hasta llegar a las cúspides, hasta llegar a las últimas espadañas que tenga esa construcción. Entonces lo mismo es aquí. Uno se va encontrando, a medida que avanza en la Suma Teológica, uno se va encontrando con que hay alusiones a cosas que ya se han aclarado antes. Entonces dice él, está por allá en la segunda parte, y de repente dice, como dijimos en tal parte. ¿Qué quiere decir? Que esto es como una construcción. Si cada pieza está bien puesta y está firme, porque hemos llegado a respuestas, si hay algo que ya está firme, que está bien puesto, pues me puedo apoyar en eso y subo otro poco. Y si eso nuevo también queda bien puesto, entonces me puedo apoyar en eso y subo otro poco. Es una construcción de conocimiento. Una construcción que a primera vista, pues porque todo el tiempo está mencionándonos Santo Tomás, Santo Tomás, Santo Tomás, pero solo a primera vista es una construcción individual. De hecho, él no se menciona, en toda la Suma Teológica, él solo se menciona una vez a sí mismo. Solo una vez. Alude a sí mismo. Y alude para decir que lo que él quisiera de su obra es que fuera útil para manifestar la gloria de Dios. Esa es la única alusión que Santo Tomás hace a sí mismo. Es decir, estoy feliz, estoy contento, estoy deprimido, esto me emociona, esto me conmovió. Ese lenguaje no va a aparecer en la Suma. Aparecerá en otras partes, pero en la Suma no. Él no hace alusión a sí mismo. Y esa aparente despersonalización es parte de una convicción muy grande. Esto no es mío. La verdad no es mía. Más bien yo soy de la verdad. Y la verdad no la encontré yo solo. Yo no me hice solo. En ese sentido, la Suma Teológica es una obra muy interesante porque es un esfuerzo monumental que al mismo tiempo no quiere originalidad. Yo quiero ayudar a construir lo que es la casa de todos. Entonces, por ejemplo, al aludir a su propio oficio, pues él dice, el que enseñe la fe católica, sea yo, sea quien sea, realmente aquí no intereso yo. Aquí lo que interesa es, hagamos la casa entre todos.
Y la casa que esté bien hecha, esa es la que nos sirve a todos. Entonces, es una construcción progresiva, no solo en el sentido de que unas afirmaciones ayudan a otras, sino también en el sentido de que estamos al servicio de algo que está más allá de usted y de mí. Porque usted pasa, yo también paso. Esperemos que la casa quede. Y la verdad, pues si miramos la historia, nos damos cuenta que la casa queda. En este momento, en el mundo, ¿cuál es la persona de la que se escriben más artículos científicos? Es Aristóteles. ¿Y quién va de segundo? Este señor, Santo Tomás. Es increíble eso. O sea, cuando uno piensa en el número de personas y de pensadores que ha habido en la tierra, y sí. Y si te das cuenta, una característica común de Aristóteles y de Tomás es este modo de lenguaje. Puede decirse entonces que el artículo es un modelo de investigación. Sabemos que hoy la docencia universitaria y también la actividad académica en general está muy marcada por esa palabra, por la palabra investigación. Y es interesante ver que en el fondo cada uno de los artículos de la Suma, y repito, de obras parecidas, es un proyecto de investigación, porque de lo que se trata es de llegar a una respuesta y de hacer avanzar la frontera del conocimiento. Por eso creo que se puede hablar plenamente de un modelo de investigación en el cual se toma en cuenta el elemento histórico, se toman en cuenta las distintas perspectivas temáticas y se quiere llegar a una afirmación específica. Esto es o esto no es. Es un avance en el conocimiento a través de un ejercicio de investigación. Y pues subrayar finalmente que se trata de un ejercicio de claridad y de asertividad. El lenguaje claro, el lenguaje asertivo, es un lenguaje que por su misma naturaleza quiere ser universal, quiere poder llegar a todos. Por eso el tipo de palabra que más escasea en la Suma Teológica es el adjetivo. Hablar de lo maravilloso, lo extraordinario, lo fascinante, lo apasionante, lo triste, lo preocupante, esas son palabras que no van a aparecer en este tipo de artículo. El signo de admiración, por ejemplo, no va a salir por ninguna parte. En ese sentido, es un ejercicio racional que puede parecer espiritualmente árido. A menos que uno sepa a dónde mirar y con qué ojos mirar, la Suma Teológica puede parecer un libro espiritualmente desértico, porque estamos acostumbrados a que la espiritualidad está muy ligada a la emoción, al sentimiento, a los adjetivos, y eso es lo que no aparece. Bueno, terminemos comentando cuáles son las secciones de cada artículo. Al principio tiene una sección que se llama la sección parece que. En latín eso se llama videtur quod. Parece que. Por ejemplo, vamos a estudiar si Dios existe. Parece que no existe. Casi siempre el videtur quod va en contra o va en oposición de lo que será la respuesta. Videtur quod en latín quiere decir parece que no. Luego viene otra pequeña sección con uno o dos pequeños párrafos que se llama sed contra, es decir, el otro punto de vista. Ya dijimos que se trata de salir de una cámara de eco, ¿no? Entonces queremos oír distintos lenguajes. Entonces parece que, pero un momento, en otro sentido ahí está otra opinión. Videtur quod sed contra. Luego viene lo que se llama el cuerpo del artículo. El cuerpo del artículo empieza por la palabra respondeo. Respondeo pues significa respondo qué. Como lo han comentado varios autores, la palabra respondeo indica que yo asumo una responsabilidad. Es decir, yo tomo una postura. Es una postura razonada,
es una postura razonable, pero es una postura que yo asumo. Ya no es una opinión, videtur quod, parece, no. Esto no es el videtur, esto no es el parece, esto es la conclusión a la que se llega. Esa conclusión puede estar equivocada, esa conclusión puede ser incorrecta, pero yo la asumo con responsabilidad. Y por eso se llama respondeo. Llevamos 3 secciones, videtur quod, sed contra, respondeo. Y luego viene la última parte del artículo, que viene a responder a las objeciones. Objeciones son las que han aparecido en el videtur quod. Entonces, videtur quod tiene, por ejemplo, 5 objeciones. Entonces, al final del artículo se responde a esas objeciones. Es decir, hay que explicar por qué parecía que Dios no existía. Eso hay que explicarlo. Como parece que Dios no existe, y usted dice que sí existe, bueno, usted demostró que sí existe, pero entonces, ¿por qué parecía que no existía? Eso es lo que cierra la respuesta. Esa sección se llama ad primum. Ad primum quiere decir, con respecto a la primera objeción, hay esto. Con respecto a la segunda objeción, hay esto. Con respecto a la quinta objeción, entonces se responde a las objeciones. Si usted no ha respondido, si usted no respondiera a las objeciones, daría la impresión de que su respuesta quedó incompleta. Es decir, usted dijo lo suyo, pero lo suyo fue una opinión más. Y precisamente el ejercicio en la Suma Teológica es superar la tiranía de las opiniones. Por eso muchos han dicho que en los tiempos en los que estamos, en que es tan frecuente el relativismo, es necesario este tipo de esfuerzo intelectual. Porque mi respuesta no es otra papa que se le echa a la sopa, no es otra opinión que se agrega, sino un momento, lo que usted creía no es, y no es por esta razón. Y lo que usted había dicho no es, y no es por esta razón. Entonces uno se da cuenta que es un ejercicio continuo de afirmación y de contradicción. Y es un ejercicio que por consiguiente conlleva el decirle a una persona, no, lo que usted dice no es. A mí me parece, como lo habíamos dicho en alguna otra charla de esta serie, a mí me parece que eso es especialmente necesario en nuestra época, porque creo que nos hemos acostumbrado a que todo lo que sea contradecir a una persona es ofenderla. No, usted me ofende, porque si usted no admite lo mío, si lo mío no es admisible, yo no soy admisible. Esa tiranía de la opinión creo que hace muchísimo daño en nuestra época. Entonces nos encontramos estas personas que son capaces de decir en su cara, mire, lo que usted dice, no, eso que usted pensaba no es, pero usted me está ofendiendo. Yo no lo estoy ofendiendo a usted, ni quiero que usted me ofenda a mí. Estamos hablando de lo que usted dijo y le estoy presentando estas razones. Ese es el estilo de la Suma Teológica. Resumiendo, las 4 secciones son, parece que, pero al contrario, respondo, y con respecto a la primera, la segunda, la tercera de las objeciones. Y ese es el propósito, eso es lo que queríamos con nuestro estudio del artículo en la Suma Teológica.